Hola amigos, bienvenidos a su programa de Reavivados por su Palabra. Hoy estaremos estudiando el libro de Josué capítulo 17. Quisiera como siempre que nos acompañaran a una oración para iniciar nuestro programa. Buen Dios, que al estudiar la historia hoy de Manasés podamos encontrar en ella, por un lado, ver el cómo te preocupas y a veces el cómo aún ciertas leyes que en el momento estaban colocadas y estaban puestas para privilegiar a algunos pocos, tú aún así tomas a personas y las bendices a pesar de dichas leyes, ¿no? Y también los retos que nos toca vivir cuando pensamos en actuar para ti. Así que bendícenos hoy en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 17 de Josué sigue el tema del 16, lo dijimos. En el 16 se habla del territorio de Efraín y en el 17 se habla del territorio de Manasés. En el versículo 1 se vuelve a recordar la razón, y es que la tribu de Manasés recibe su propio territorio porque él era el primogénito de José. Entonces, en el texto, en la primera parte del capítulo 17, lo que vamos a tener es una descripción detallada de qué territorio le corresponde a la tribu de Manasés. En el versículo 3 se presenta un caso especial. Sucede, dice el texto, que Zelofehad, hijo de Efer, nieto de Galaad y bisnieto de Manasés, solo tuvo hijas, cuyos nombres eran Mahla, Noa, Yogla, Milca y Tirsa. Ellas se presentaron ante Eleazar el sacerdote, ante Josué hijo de Nun y ante los jefes de Israel y les dijeron: el Señor le ordenó a Moisés que nos diera tierra en los territorios asignados como herencia a nuestro clan. Entonces hizo Josué tal como el Señor le había ordenado. ¿Por qué se menciona este detalle? En algún momento habíamos dicho en ciertas porciones del texto bíblico que en el Pentateuco, y en este caso en Josué, hay una gran preocupación con los hijos varones y la tierra, ¿no? Como la tierra es un tema tan primordial y había ocupado todo un lugar teológico en el Pentateuco, ahora en Josué, que se conquista propiamente la tierra y que ahora se está dividiendo, la tierra se dividía por las razones socioculturales que dominaban la época a la luz de o en las cabezas de los hijos varones. Entonces, las mujeres no recibían herencia. ¿Por qué? Porque las mujeres inevitablemente porque era el objetivo que se casaran, y en el momento en que ellas se casaban, la propiedad de ellas iba a pasar a ser ahora del esposo. Entonces, vimos que esto sucedió y ocurrió un problema con Moisés, y Moisés dio la instrucción de que la intención era que las mujeres se casaran dentro de la misma tribu para que no hubiese una transposición de tierras, porque una tribu se podía beneficiar de la otra si los hombres de determinada tribu se empezaban a casar con las mujeres, por así decirlo, de la tribu de Manasés. Entonces, al casarse con ellas, ellos iban a obtener dicha tierra, y la tierra ya no iba a ser de Manasés, sino que iba a ser ahora de la tribu de Gad, o de donde vinieran estos hombres. Entonces, Dios tiene en cuenta el asunto, y por esa razón, de acuerdo a los contextos socioculturales de la época, pasa la herencia de hombre del papá al hijo varón, al primer hijo varón, o a los hijos varones que él tuviese, solo que el primero iba a recibir una doble porción de herencia, pero no a las mujeres. Y también por esa razón Dios había establecido por allá a través de Moisés en Deuteronomio que se trataran de casar dentro de la misma tribu para no generar una dispersión de tierras. Entonces, a la luz de eso, sucede ahora sí, o encaja la historia de Zelofehad, porque como solo tuvo hijas, entonces él, ¿a quién le dejaba la tierra? Las hijas van ante Josué y ante el sacerdote y le piden a los líderes que le dieran sus tierras, que no las fueran a ignorar y que por ser mujeres no les fueran a dar sus tierras. Entonces, por esa razón, muestra el texto cómo aún en ciertas condiciones socioculturales donde hay ciertos principios que en este momento eran, o al menos esto que estaban pidiendo estas mujeres era un poquito difícil, no inconcebible, pero sí era un poco difícil. El texto al final dice que Josué hizo tal como el Señor le había ordenado, es decir, que Dios le había ordenado a Josué que le diera la tierra a estas mujeres. Entonces Dios es capaz de darle una bendición, en este caso a ellas, porque al tener ellas tierra, pues no iban a quedar desamparadas ante la muerte de su padre. Porque hay que recordar que en esta época la protección y el cuidado y el sustento de las mujeres estaba asociado con el papá, el esposo o con el familiar varón más cercano.
sea hermano o primo o el familiar varón más cercano. Entonces, debido a esto, miren cómo Dios es capaz de transgredir una norma cultural con tal de otorgarle una bendición a estas 4 mujeres para no dejarlas desamparadas ante la posible muerte de su papá. Entonces vemos aquí que hay cosas y hay elementos que son culturales, mientras que hay otros elementos que podríamos decir corresponden a leyes universales, ¿no? Entonces, cuando hablamos y entendemos la distinción que existe entre estos dos elementos, podemos darnos cuenta, por un lado, que las leyes universales, pues Dios las mantiene, pero que hay principios culturales que Dios transgrede. Entonces, en ciertos términos, necesitamos entender, necesitamos conocer qué es cultural y qué es universal. Porque a veces hay principios de orden cultural que nos retienen y sobre todo que nos, en vez de facilitar la expansión del evangelio, en vez de facilitar un crecimiento espiritual, lo que hacen es, tienen el efecto contrario. Lo que logran en realidad termina siendo la imposición de, entre comillas, el concepto bíblico, pero que a veces no es más que los principios culturales de otro siglo y no propiamente los siglos bíblicos. Entonces, aquí es importante ver esto, ¿no? El cómo Dios a veces se salta las normas culturales con tal de otorgar, en este caso, una bendición. Y a veces probablemente Dios va a bendecir personas que escuchan música o que se visten de una manera que para los demás pueda que no sea culturalmente aceptable. Esto no quiere decir que usted tenga que hacerlo, pero también no quiere decir que Dios no puede bendecir a una persona a través de las cosas que tan solo a usted no le gusten. Entonces aquí vemos, esto es aquí un punto bastante importante. Por el resto del capítulo, bueno, el resto del capítulo es una descripción, como decía, de las ciudades que le pertenecen a Manasés y servía obviamente para explicar el cómo la tribu, sobre todo pensando en las generaciones que vendrían, esto de Josué les permitía tener una conciencia histórica de cómo habían llegado a determinada tierra y por qué habían llegado a determinadas ciudades, porque acá en el texto se habla de ciudades específicamente. Al final, se habla de que la tribu de Manasés dice que no, que es que ellos querían más tierra. Entonces, al final dice Josué, ustedes son numerosos, le dice a Efraín y a Manasés, ¿no? Y tienen mucho poder. No se quedarían solo con un territorio, sino que poseerán la región de los bosques. Desmóntenla, ocúpenla, y a pesar de que los cananeos tengan carros de hierro y sean muy fuertes, ustedes los podrán expulsar. Que es una invitación, también es a no quedarnos solo con lo que tenemos o con lo que se nos da. O sea, Efraín y Manasés pudieron haber dicho, ¿sabes qué, Josué? Nosotros estamos contentos con la tierra que nos diste. O sea, ya nos las diste y entonces ya logramos esta meta, aquí estamos. Cuando ellos se van a quejar ante Josué, Josué ve una oportunidad para ellos y ve la oportunidad de enseñarles una importante lección, y es no te quedes solo con lo que tienes. Por eso es que Josué les dice, ok, si ustedes están teniendo un problema y una dificultad, no te quedes parado a que la solución caiga del cielo. Ora sí, consúltale a Dios, claro, invítalo a tu jornada, claro que sí, pero no te quedes esperando a que el maná caiga, porque en este caso ya no había maná. O sea, sal y toma acción, sé proactivo, ¿no? Es lo que les está diciendo Josué acá a Efraín y a Manasés. Hay un problema, pues piensa cómo debes resolverlo, cómo lo puedes resolver. A veces hay personas que tienen 10,000, 15,000, 20,000 problemas, pero se enfocan tanto en los problemas que nunca piensan en cómo lo pueden resolver. Y a veces la solución puede ser muy sencilla. En este caso, los cananeos, dice el texto, tenían carros de hierro y eran muy fuertes. Ya hablamos de que los carros de hierro eran elementos que daban una ventaja militar, que era estratégica, y bueno, pero entonces acá el texto nos dice que Josué habla y les dice, eso no importa, o sea, el desafío era grande, pero ustedes pueden hacer algo, tienen las capacidades para vencer, porque Josué les dice, ustedes son numerosos y tienen mucho poder, entonces no son cualquiera.
Entonces, aquí es importante que ante los problemas necesitamos hacer un inventario de fortalezas y cómo esas fortalezas que yo tengo me pueden ayudar a crear una solución para el problema en que estoy enfrentando. Aquí lo vemos aplicado en el caso de Efraín y Manasés y tú y yo lo podemos aplicar también en nuestra vida. Entonces, las dos lecciones de hoy, por un lado está que Dios es capaz de saltar normas culturales para bendecir a las personas y por otro lado que Él nos invita a que seamos proactivos y pensemos en qué fortalezas tenemos y cómo esas fortalezas pueden ayudar a resolver otros problemas.